presentamos de esta manera. Le damos la bienvenida a la diputada, ahora en un ratito nada más, de la provincia de Jujuy. Estamos para hablar con la diputada Natalia Sarapura. ¿Cómo anda, diputada? Ahí no la veía. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bienvenida. Sí, bien, bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que hace rato que no hablábamos, estábamos, sí, muy importante, un momento muy importante para el país. Ay, sí. Acabamos de vivir este cambio de autoridades. Bueno, hace pocos días juró el presidente de la Nación. Creo que estamos ante un nuevo tiempo donde necesitamos construir entre todos los argentinos y las argentinas eh, una situación de mayor buen vivir para los ciudadanos. Sin duda nosotros, por nuestra pertenencia a la Unión Cívica Radical, somos un partido, una fuerza política que creemos en el respeto a las instituciones, creemos en el rol importante que tiene el Congreso, en el respeto a la gobernabilidad. Como todos los diputados y las diputadas, estamos esperando el ingreso a la Cámara de los proyectos que había anunciado el Ejecutivo. Estamos en permanente, no solo diálogo en nuestro bloque, sino también haciendo el seguimiento a los anuncios que se hacen públicos y teniendo la vocación de gerenciar ese rol que nos dio la sociedad de no gobernar, pero cumplir la representatividad desde la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Y cómo fue viendo estos primeros 5 días? Bueno, las medidas que se anunciaron el día martes, que se conocieron algunos detalles después con un poquito más de profundidad en el boletín oficial y bueno, hubo 2 anuncios importantes, el del Ministerio de Economía y también este que estábamos comentando respecto a la regulación de la protesta en las calles. Sí, en primera instancia, bueno, participé de la jura, me llamó la atención el no dirigirse el presidente de la Nación a los diputados, al Congreso. Eso sí es una iniciativa, digamos, si se da una sola vez y no se genera, digamos, una práctica, solo llama la atención. Me parece que ha hecho un relato de la situación y sin duda todos somos conscientes de que la situación de la Argentina es delicada y él en su primer discurso ha hecho un desarrollo de la situación de la Argentina. Bueno, yo soy de una provincia, la provincia de Jujuy, que eh, hemos venido desde el 2015 generando un proceso de reflexión sobre el alcance del derecho a la protesta, que está garantizado, y sin duda observado en los últimos días el debate que se ha generado con el protocolo que ha presentado la ministra de Seguridad. Nosotros acá, la primera instrucción que hemos tenido, porque hemos asumido en un contexto difícil de nuestro gobernador, fue, a mí me ha tocado acompañar, antes de ser diputada nacional, he sido secretaria de Pueblos Indígenas, ministra de Desarrollo Humano, ministra de Derechos Humanos, y el primer mandato, que es una actitud que siempre hemos tenido, es tener una vocación de diálogo, de concertación. En muchos de los casos los sectores gerencian protestas que son reclamos legítimos y en ese sentido a veces traen obligaciones públicas, a veces son agendas que están pendientes y sí coincidimos en algún sentido en la no utilización en las marchas de niños y niñas, eso, y la vocación de diálogo permanente. Creo que nosotros hemos logrado en la provincia de Jujuy generar un proceso. En Jujuy hay marchas, yo diría que permanentemente, en un momento hemos tenido marchas todos los días. El límite son aquellas situaciones que afectan, digamos, los derechos de otras personas. Nosotros teníamos algunas situaciones, nosotros tenemos 3 puentes que hacen el acceso a la ciudad Sí. y teníamos los 2 hospitales más importantes
en dirección a esos puentes. Y a veces una medida de protesta era la toma de los puentes, que inhabilitaba el ingreso a la ciudad. Justamente a los hospitales y generaba las dificultades de la circulación de las ambulancias. Y eso generaba un proceso esta de negociación, que te revisen la ambulancia. O sea, hay límites, mientras el derecho Diputada, de protesta no afecta a los derechos. Diputada, ¿Sí? ¿Qué tal? Gabriela Vulcano la saluda. Usted ahí remarca el tema de que no se lleven a niños y niñas a las marchas, algo que también dijo la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, en su conferencia de prensa. Y yo la pregunta que le quisiera hacer es si se refiere a todo tipo de marchas donde no se pueden llevar a niños y niñas, porque pienso en lo que son las movilizaciones, por ejemplo, del 24 de marzo, donde van niños y niñas acompañando a sus familias como parte de el recuerdo, en muchos casos de las familias que han perdido a sus familiares, en el caso de lo que tiene que ver con el ejercicio de la memoria, o en el caso de lo que son marchas, estoy pensando en lo que fue el pedido de justicia por la muerte del fiscal Alberto Nisman, donde también iban familias con sus hijos y con sus hijas para reclamar por eso. O otro de los casos muy conocidos fue el de Juan Carlos Bloomberg, cuando pedía justicia por el asesinato de su hijo, donde también se veía una movilización donde había muchas familias con sus hijos. Entonces, cuando dicen que no tienen que haber niños y niñas en las movilizaciones, ¿se refieren a todo tipo de movilizaciones o a algunas en particular? Y en caso de que sean algunas en particular, ¿por qué? En realidad, más que una referencia en este caso a una expresión pública, una funcionaria, estamos hablando de los derechos y las garantías de los niños y las niñas, de no ser utilizados, de no... inclusive, yo creo que de lo que se habla, nosotros en la provincia hemos vivido situaciones, hemos tenido semanas con plazas tomadas, con mujeres, con niños y niñas en condiciones no adecuadas, marchas de muchísimas calles con niños y niñas, o sea, son... en cualquier actividad, nosotros tenemos muchas reflexiones, por ejemplo, en Jujuy hay muchas actividades que son actividades de vinculación familiar territorial asociada a la vida productiva. Y siempre hemos tenido debates sobre dónde está el límite respecto al trabajo de niños y niñas. Cualquier actividad que ponga en riesgo a un niño o menor, que le genere una puesta en riesgo de la integridad del niño. Pero ¿por qué debería ponerse en riesgo la integridad de un niño o una niña que está acompañando a su familia a una movilización? Le pongo el ejemplo de la movilización del 24 de marzo que aquí en la ciudad de Buenos Aires es emblemática en términos de que nunca hay conflicto, nunca hay ninguna situación. No me estaba refiriendo a ese tipo de actividades, pero sí me parece que a lo que se refiere es a las marchas que se dan con movilizaciones que son larguísimas, donde no hay ninguna razón para que esté un niño y niña. Nosotros acá hacemos por darles un ejemplo, hacemos una rememoración del éxodo jujeño y se hace con una expresión y una participación infantil, y es una actividad de reivindicación cultural, identitaria, y es una actividad de aprendizaje pedagógico, pero creo que no estamos hablando de esas situaciones que son procesos de reivindicaciones y acciones familiares. Estamos hablando de las situaciones donde hay movilizaciones con distancias largas, con largas horas, en condiciones de niños y niñas. Creo que a eso nos referimos. Y diputada, ¿y cuál le parece que es el rol del Estado para garantizar, por ejemplo, el cuidado de las infancias mientras sus padres están realizando una protesta? ¿No? ¿Cuál es ahí la capacidad que tiene de que los niños y las niñas puedan estar en espacios cuidados de infancias mientras sus padres, porque también están con sus padres, porque no se pueden quedar solos en la casa, ¿no? O si no, las madres no pueden, no tienen derecho a protestar porque tienen que cuidar a las infancias y se reproduce la división de tareas de cuidado, ¿no? Que estamos en un momento, a mí me parece oportuna la pregunta para repensar las formas de protesta. Muchos años he
tenido la representatividad social. Y para mí, yo he sido casi 25 años dirigente en un gobierno de un partido distinto, y siempre he tenido el límite de la no utilización de niños y niñas, de adultos mayores, de mujeres, y sí la mayor exposición y riesgo y esfuerzo de los dirigentes, de los que teníamos representatividad pública. A lo mejor porque he empezado a militar muy joven y me ha tocado acompañar la pérdida de algunos dirigentes que, expuestos a esas situaciones de trasladarse de un lugar para gerenciar alguna acción de protesta, tengo una vocación personal, a lo mejor porque me he formado en el campo de los derechos humanos, donde el ejercicio de los derechos de uno, el límite es la afectación de los derechos de otro. Me parece, nos ha tocado militar en un contexto aún más complicado, con temas muy difíciles como la reivindicación identitaria, y siempre hemos generado procesos de reivindicación que generaban el ejercicio de derecho, pero no la afectación de los derechos de otro. Yo lo que creo es que en Argentina ha crecido mucho el sistema de cuidado. Sin duda también tenemos un debate de la obligación de la protesta. Una cosa es que ustedes, yo, algunas personas tomemos la decisión personal de gerenciar una protesta, y otra cosa es que por recibir un beneficio haya personas que estén obligados a protestar como garantía de obtener ese ¿Considera beneficio? que las personas que se manifiestan no van por voluntad propia, entonces, en su gran mayoría? No en todos los casos. No en todos los casos. He sido ministra de Desarrollo Humano. Me ha tocado generar vínculos con los que son beneficiarios de algunas situaciones. Como tenemos personas que hacen un ejercicio y una participación consciente, que lideran la construcción de una agenda desde la reivindicación, desde la incidencia al Estado, desde la interpelación, y como tenemos otras que, más que una decisión personal, es una acción a la cual son obligadas. Diputada. Me ha tocado inclusive después de las PASO, yo he hecho un recorrido por distintos sectores, producto de los resultados, hablando con sectores sociales, barriales, donde de alguna manera, digamos, intentaba reflexionar el voto. Y uno de los temas que más seguía, que es también, por eso creo que hay que reivindicar este proceso que se está haciendo, en el sentido de que las personas reciban los beneficios de manera, si se quiere, universal, sin intermediarios, y que se gerencie, digamos, el ejercicio de ciudadanía desde ese lugar de las personas, para generar, porque que haya personas que tengan una vocación, la expresión de un malestar, de una agenda, de una oposición inclusive, que sea decisión. Y sin duda, cuando está puesto en riesgo la situación, la gente se alerta, pero yo diría que hay gente que protesta por su propia decisión, y hay otra gente que por alguna condición o la pertenencia a algún sector. Es más, nos ha pasado permanentemente el vínculo con las personas esta situación. ¿Sí? Le quería, aprovechando estos últimos minutos que tenemos de la entrevista, pedir alguna definición. Hoy la UCR eligió sus nuevas autoridades. Martín Lustó por primera vez llega a ser presidente del Comité Nacional. Quería preguntarle eso, qué implicaba, teniendo en cuenta, bueno, este momento de unificación que atraviesa el bloque radical en la Cámara de Diputados. Bueno, nosotros hemos hecho un proceso de unidad en el bloque. Consideramos que es importante que no solo el Congreso, sino que nosotros, como un partido centenario, nos merecíamos generar los procesos de diálogo, de debate. Hemos trabajado la unidad. Eso ha significado construir, digamos, no solo que Evolución vuelva al bloque, sino también construir los espacios de reflexión y de acuerdos para garantizar. Hoy también ese proceso se ha ratificado en el partido, con una elección de autoridades que es muy representativa a nivel federal, muy representativa de todos los sectores. Creo que el radicalismo está de pie, con una renovación en las autoridades de carácter federal,
y sumamente consciente de los desafíos que tenemos como partido, que sin duda es la construcción de una alternativa que exprese, por un lado, el momento en el que estamos, la responsabilidad que tenemos en el momento que estamos, pero con un partido que está en todo el país también, ¿no? Gracias, diputada, por este ratito aquí en la tercera edición. Gracias también por las reflexiones sobre todos estos temas de coyuntura. Y estamos todos a la espera primero del decreto que establezca las extraordinarias y después de conocer qué medidas se van a llevar adelante en esta reseteo del Estado argentino y de la política y la economía argentina. Hasta cualquier momento, que tenga buen fin de semana. Bueno, gracias a ustedes. Feliz fin de semana y si no nos vemos, que sea un buen año para todos y todas. Y para igualmente, que tenga felicidades. Nosotros seguimos aquí en la tercera edición de TV. Nos vamos rápidamente a una pausa y volvemos en instantes.